haciéndonos más mal que bien. Entre otras cosas, con frecuencia me refiero a un arma. He dicho repetidas veces y supongo comparten conmigo: en buenas manos es seguridad, en malas manos es es un riesgo terrible. Con la misma preocupación me puedo referir ahora a Internet, las redes sociales. Bien usadas, pueden ser una herramienta de trabajo, incluso muy productiva. En malas manos es un vicio horrendo que provoca adicciones y pésima educación. Como mayor ejemplo para nuestro estudio, me referiré al fuego. Ya hablé de las armas y a las redes sociales porque es algo más común para nosotros. Pero ahora, insisto, el fuego, bien empleado, tiene miles de usos útiles para la humanidad. Pero cuando no se toman las precauciones que el fuego exige, sus efectos pueden ser dañinos, a veces hasta irreversibles. Hay que sumar algunas de estas cosas en la vida. Usted y yo podemos eludir el tener contacto con ellas. Tal es mi caso con las armas. Me niego a acercarme a ellas y no es problema. Quizá el fuego también, pero no puedo eludir el contacto completo con las redes sociales. Ahora es una herramienta de trabajo. Así es que o maduro y aprendo a hacer el uso apropiado, o sus consecuencias van a ser muy malas en mi vida. Debo desarrollar madurez y fidelidad. Todo esto lo he puesto como ejemplos para decir que exactamente eso es lo que sucede con la vida espiritual. Para disfrutarla al máximo y recibir sus múltiples beneficios, vamos a tener que conducirnos con el debido respeto hacia ella. Vamos a tener que desarrollar madurez, o las consecuencias pueden ser muy tristes. Por eso nos fue dado un manual respecto a nuestra vida espiritual, y yo no puedo eludir el manejar mi vida espiritual. Puedo eludir tener contacto con las armas, puedo evitar tener contacto con el fuego, quizá incluso puedo distanciarme de las redes sociales, pero no puedo evitar mi responsabilidad de manejar mi vida espiritual. Algunas personas dicen: mire, yo entiendo que las cosas espirituales son sagradas y por eso precisamente me mantengo distante para no terminar siendo un sacrílego o cometer cosas horrendas. Yo no quiero ser un hipócrita, por eso no me bautizo. Yo no quiero ser cínico con respecto a la religión. Prefiero ser honesto y por ello me mantengo distante. Usted debe admitir esto, le guste o no le guste. En lo único que usted ha sido honesto al decir eso es en admitir que no desea comprometerse con el Señor, que su relación con Dios no llega a tanto como para obedecerlo. No es que haya sido honesto o menos cínico o menos hipócrita. Solo ha sido práctico en decir que su compromiso con Dios no llega mucho y que por eso se mantiene distante. Y ya lo hemos dicho en estudios atrás, que usted piense que con venir agrada a Dios, que usted piense que con cumplir el ritual dominical
está cumpliendo su cuota religiosa. Ese es su propio autoengaño. Su creatividad y la mía, aun cuando tengan buenas intenciones delante de Dios, no tienen valor. Nuestra filosofía no está por encima de este manual. Dios no ha dejado, bueno, inventen, creen, impresionenme, hagan algo para yo aplaudirles. No. En ese manual está bien claro que no hay forma de agradarlo más que obedeciéndolo. Yo creo que una forma de decir de manera escueta y casi recordable el corazón de este estudio es el viejo proverbio: si usted no es inteligente, al menos sea obediente. Con eso basta. Es que algunos dicen por la vida: es que yo no traigo para estudiar, yo no soy inteligente. No, es que yo no traigo para esto. A mí en la larga fila de dones, inteligencia no me dieron. Bueno, es probable. Entonces dice ese proverbio, sacado de la Biblia, por supuesto, en otras palabras: no se preocupe, usted no es inteligente, basta con que sea obediente a lo que el manual dice. Todo esto en honor a que hoy vamos a estudiar el pasaje con dos hombres que no eran ni inteligentes ni obedientes. Y yo me estoy preguntando, ¿será que al fin de cuentas es un juego de palabras? Quien no es obediente no tiene ni una pizca de inteligente. Estoy refiriéndome a los dos hijos mayores de Aarón. Estos ofrecieron fuego extraño y ese fuego los consumió. Hice referencia a tenga cuidado cómo maneja el fuego. Sus consecuencias pueden ser dañinas e irreversibles, y fue el caso de estos. Ellos tenían que oficiar su trabajo con fuego, y ese mismo fuego los terminó consumiendo. Todo porque no eran ni inteligentes ni obedientes. Nuestro sermón de hoy se titula: si no es inteligente, al menos sea obediente. Levíticos capítulo 10, por favor, cuando la cita encuentran, se ponen de pie para mayor reverencia a la lectura. Capítulo 10, libro de Levítico. ¿Listo? ¿Su Biblia? Algunos hasta perdieron ya Levítico y solo dos sermones no estuve en Levítico. Dice: Nadab y Abiú, deberían memorizar estos nombres, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego. Incensario no es más que un candelabro, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, el cual nunca les mandó. Y salió fuego delante de Dios y los quemó y murieron delante de Dios. Mire el contraste con el final del capítulo anterior. También es fuego de parte de Dios. Verso 23 del capítulo 9. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijo al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo, y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto
con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. En el verso 23 y 24, el fuego es para consumir el holocausto y ver la gloria de Dios aceptando el sacrificio. En el verso 1 del siguiente capítulo, el mismo fuego para consumir a los que ofrecieron el sacrificio. Oremos. Señor, ruego tu Espíritu hable a nuestras vidas y que podamos crecer en el estudio de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Empecemos por dejar esto muy en claro. No se trata la actitud de un buen sacerdote versus la actitud de un mal sacerdote, porque a simple vista usted va a concluir, es que los que ofrecieron el sacrificio en el capítulo 9 eran buenos y los que lo hicieron en el capítulo 10 eran malos, así es que fue consecuente. Nunca pasen de largo. Ser sacerdote era un honor. Ser sumo sacerdote era un sumo honor. Quien ofreció el sacrificio en el capítulo anterior es Aarón. Y él no merecía ningún privilegio. ¿Recuerdan que fue Aarón el que consintió la adoración de los becerros de oro? Si alguien tuvo que haber sido quemado por el fuego, sin duda, humanamente hablando, nosotros habríamos pensado en primer lugar con Aarón. Pero no sucedió. Usted y yo debemos preguntarnos, ¿y cuál fue la diferencia? Bueno, la diferencia es la misericordia de Dios obrando. Por eso digo, dejemos en claro, no es que en el capítulo 9 hay sacerdotes buenos y en el capítulo 10 sacerdotes malos. Es la misericordia de Dios obrando versus la justicia de Dios o con la justicia. Usted y yo no vamos ni debemos preguntar a Dios cuándo habrá misericordia y cuándo habrá justicia, porque en realidad todos finalmente lo que merecemos va a ser justicia. Usted y yo debemos pedir misericordia siempre. Ahora, entendamos, esa misericordia de Dios va a llegar a un límite en su vida y en la mía. Y yo no sé cuál es el límite de nuestras vidas. Pero les pregunto, apelando a nuestra inteligencia, ¿hasta cuándo piensa esperar misericordia? ¿No se le ocurre pensar que uno de estos días puede ser justicia en nuestras vidas? Bueno, la historia, ¿qué fue lo que pasó, predicador? Aarón era hermano de Moisés. Los dos pertenecían a la tribu de Leví. Y Aarón fue declarado por Dios como su sumo sacerdote. Dice la historia que en honor a que él tenía el don de expresarse en público, tenía facilidad de palabra. Sus hijos obviamente también recibieron el don. Así es que en el capítulo 9, recordarán, Dios decidió ordenarlos, instalarlos al sacerdocio, a él y a sus hijos. Cuando menos Aarón tuvo 4 hijos varones. Digo cuando menos porque hay que revisar más la historia, pero esta vez solo nos atañen 2. Los 2 mayores se llamaron Nadab y Abiú. Estos tenían el derecho de ministrar en el tabernáculo como sacerdotes. Eso estaba bien, pero no tenían el derecho
de hacer las cosas que hicieron. Allí es donde la Biblia llama, ofrecieron fuego extraño. Y es para usted y para mí preguntar qué es fuego extraño, porque el fuego extraño es lo que acarrea justicia, no misericordia. Bueno, entre otras cosas, revisando el contexto, uno descubre que ellos usaron fuego que no provenía del altar. No dice puntualmente de dónde tomaron el fuego. Por la evidencia se deduce que había frivolidad, impertinencia, falta de reverencia y respeto al lugar santo. Algo así como, hoy es tu turno de encender el fuego y pues enciéndelo de donde te venga la gana. ¿Por qué vas a seguir el ritual? ¿Por qué tienes que hacer todo el protocolo que está escrito? Fuego, fuego al fin. Ya les dije antes al principio de este estudio, su creatividad y la mía no cuentan, aun cuando usted crea que es en honor a inteligencia. Segundo, usurparon el derecho del sumo sacerdote. Supongo, esto no lo dice literalmente la historia, pero si usurparon el derecho del sumo sacerdote, puedo deducir que entre ellos hubo una conversación parecida a esto. ¿Y por qué solo nuestro Padre puede hacer esto? Si nosotros somos más inteligentes que Él, ya está viejo. Y su edad le priva de mucha sensatez. Así es que, ¿por qué no nosotros? De hecho, tú eres el primogénito, no sé si Nadab o Abiú. Así que, ¿por qué no hacerlo nosotros? Tercero, ministraron a alcoholizados. Se emborracharon en el tabernáculo. Usted dirá, ¿dónde está eso? Búsquenlo, verso por verso. El capítulo 10 deben leerlo en casa. Y descubrirán, pero seguro algunos están interesados en esto. Miren el verso 9 del capítulo 10. Nomás como pequeño referente y animarles a leer en casa. Tú y tus hijos contigo, después de que pasó esto, no beberéis vino ni sidra cuando entréis al tabernáculo de reunión, para que no muráis. Esto deja entrever que ellos estaban alcoholizados. ¿Por qué? Para no poder discernir entre lo santo y lo profano, lo inmundo y lo limpio. Para ellos esto era como una profesión secular en donde no nos importa lo que Dios dice, importa mi inteligencia. Cuarto, usaron un incienso extraño, no lo que el manual dice. Bueno, yo no estoy tratando de justificar el castigo de Dios o tratando de culpar a estos dos. Dios no necesita que yo defienda su soberanía. Y estos dos no merecen ser culpados más de lo que la Biblia dice. No más pongo como ejemplo y en resumen digo, es fácil deducir que lo que había en el corazón de estos era egoísmo, falta de reverencia, frivolidad en lo sagrado. En resumen, desobediencia. Y eso les canjeó la muerte. Y aquí es donde empieza nuestro estudio de hoy. Porque aquí es donde usted y yo debemos aprender algunas verdades para aplicarlas a nuestro diario vivir. Dije, usted y yo. Así es que la primera es importante no sustituir lo que Dios ordena por lo que yo creo es lo inteligente. Eso me hace no inteligente. Yo no puedo sustituir la obediencia a Dios por mi creatividad.
Lo que Nadab y Abiú hicieron fue algo que nunca Dios les pidió que hicieran. Ellos dejaron de hacer lo que Dios manda por hacer lo que a ellos les da la gana. Con frecuencia es un grave problema también entre nosotros los cristianos. Voy a usar un juego de palabras para intentar que ustedes recuerden el punto principal. No ignoramos la palabra de Dios, es que no la queremos cumplir y por eso la ignoramos. Estoy ocupando la palabra ignorar en direcciones no iguales. Cuando refiero no ignoramos la palabra de Dios, es que usted y yo no desconocemos lo que la Biblia dice. Pero como no queremos cumplirla, la ignoramos. Este ignorar es, no quiero escucharlo. Creo que esto me va a servir para ilustrarlo más. Mi bebé, la niña de 4 años, Génesis, es tan pero tan única para ignorar cuando le hablamos y no quiere obedecer. Usted puede gritarle sus nombres, sus sobrenombres de cariño y queda totalmente indiferente a su voz. Hasta que usted le ofrece algo que ella quiere, ¡ay, papito! Lo acabo de hacer antes de subir. Entré y le dije, ¿me das un beso? Tite, ¿me das un beso? Génesis, ¿me das un beso? Olvídate de salir, olvídate de lo que me pediste. No, papito, vení. No, ella no dejó de escuchar mi voz. La ignoró por completo. ¿Por qué? Porque no estaba interesada en cumplirla. No es que no la conocía. Y yo creo que eso ilustra muy bien la actitud de algunos de nosotros. Déjenme demostrárselos. Hermana Evelyn, ayúdeme y respóndame. ¿Cree usted que la mayor parte de los que están aquí saben que hay que bautizarse? Ella dijo que sí. ¿Sabe que la mayor parte de los que están aquí saben que deben servir al Señor? ¿Y por qué usted cree que todos lo saben, en su mayor parte, que deben bautizarse o servir? Porque el predicador lo vive diciendo. ¿Piensa usted que aquí todos saben que deben casarse? ¿Por qué cree usted que saben eso? Lo han escuchado del predicador y la sensatez de la ley civil de este país y la moral de este país lo gritan, ¿verdad? Le pregunto, de todos los que están aquí, ¿cree que hay bastantes que no están bautizados? Sí, muchos. ¿Cree que hay bastantes que no sirven? Muchos. ¿Cree que hay bastantes que están aquí creyendo que están honrando a Dios y están sentados a la par de la que no es su esposa? Y durmieron con la que no es su esposa. ¿Pocos o muchos? Dice que ella espera que sean pocos. Entonces, ellos no ignoran la opinión de Dios, ¿verdad? No la quieren cumplir y por eso la ignoran. De hecho, ahora mismo, mientras yo digo esto, bajaron su rostro, tomaron el celular, vieron el reloj. Hagan lo que quieran, esta no es mi opinión. Ni yo conozco sus vidas. Ni tampoco es importante. Yo tengo mis propias luchas. Es mi deber decírselos. Les pregunto, ¿ustedes creen que Dios tiene que humillarse a aceptar nuestros pensamientos? Que tenemos un Dios que se va a acoplar a nuestra filosofía de vida. Un Dios que dirá, bueno, pobrecito el niño, hay que consentirla. En realidad yo termino haciendo un mal cuando consiento a mi bebé
porque a veces son caprichos, pero que no se le ocurra pensar que Dios en su soberanía y justicia va a consentir sus caprichos y los míos. Es ignorar el espíritu bíblico. Encontré un historiador que decía, mire, el error de los hijos de Aarón es porque ellos ignoraban algunas de estas cosas. Por favor, habían sido capacitados. El protocolo de llegar al sacerdocio implicaba conocimiento. Los otros dos hijos no cometieron el error. Aarón tampoco, y ya verán al final en un acto todavía más interesante. Aarón y sus otros dos hijos deciden no cumplir parte del protocolo porque conocían bastante bien el corazón del protocolo. Lo que estos hicieron fue premeditado, con total intención, no por ignorancia. Es que querían hacer lo que les daba la gana. Y allí es donde yo me grito a mí mismo: no se te ocurra confiar en tus habilidades en lugar de confiar en la bendición de Dios. La bendición de Dios no viene porque te crees inteligente, viene porque lo obedeces. No porque seas bueno, sino por su misericordia. Oh, ¿usted es un buen administrador? ¿Usted es un buen hombre de negocios? ¿Usted es una persona experimentada en dirigir grupos? ¿Usted es muy hábil en esto o lo otro? Le felicito. Y siga siendo una persona de éxito en lo que usted quiera secularmente. Pero tenga mucho cuidado. Cuando se trata de cosas sagradas, a Dios no le importan sus habilidades. Le importa que le obedezcamos. Y es ahí donde hay tantas personas que quieren comprar la religión y quieren comprar a Dios. Creen que por lo que saben hacer, Dios se va a rendir ante sus caprichos o ante sus pecados. Creen que pagando iglesias, pagando pastores, pagando accesorios, ellos pueden vivir en adulterio, ellos pueden vivir en sexo libre, ellos pueden hacer lo que quieran, pero somos hábiles. No se han dado cuenta de lo grave que es ofrecer fuego extraño. Ahora, usted y yo ya nos dimos cuenta. Es probable que alguno de ustedes esta mañana está igual que mi bebé. Está allí, a lo mejor me está viendo, pero está ignorando todo lo que yo digo. No porque no lo entienda, porque no lo quiere cumplir. Haga lo que usted quiera. Es su vida. Temo que usted y yo, al igual que Nadab y Abiú, estamos en el grave riesgo de no entender que Dios no lo impresiona nuestro orgullo. A Dios lo único que la Biblia dice lo mueve a misericordia es un corazón contrito y humillado en obediencia. Eso es lo que la Escritura reza. Claro, usted quiere escuchar cualesquiera otras ideas filosóficas o de líderes religiosos, hágalo. Venga el domingo y cumple el ritual. Pague su cuota religiosa. Haga tratos de dinero. Incluso si quiere, póngalos aquí en la ofrenda. Aquí le vamos a dar buen uso. Esperamos.
Y si alguna vez, que nunca veo los nombres, pero si alguna vez tuviera la mala fortuna de verlo, yo diría, wow, qué buen trato hizo este, vamos a buscar hacer algo bueno en las cosas espirituales por todo lo malo que él es desobedeciendo a Dios. Qué ridículo. Sí, viva como quiera, pero venga a la iglesia. Oh, vive en homosexualismo, pero pague la iglesia, pague los pastores. Viva con 2 o 3 mujeres. Viva con esa mujer aunque no sea casado. Viva con ese hombre, no importa, pero el domingo, por favor, póngase el traje de religioso. Póngase el uniforme. Y por favor, consígase una Biblia grande. ¿Quieren creer eso? Bueno. Segundo punto que yo debo entender. La santidad del tabernáculo es algo que nadie debe pasar por alto ni verlo con frivolidad. Ellos debieron pensar, ¿por qué no vamos a beber? Y alguno de ellos debió decirle, pero mira, estamos aquí adentro del templo, ¿qué te importa? Y no por gusto somos los hijos de Aarón. Además, nadie tiene por qué decirnos nada, aquí nosotros mandamos. Su orgullo los volvía desobedientes e irreverentes a lo sagrado del tabernáculo. Las cosas sagradas son algo con las que no se debe jugar. Es muy grave el riesgo. Si usted quiere un ejemplo del Nuevo Testamento, yo creo tengo el mejor. Nuestro Señor Jesucristo también defendió la santidad del templo cuando se acercó. El templo estaba lleno de corruptos, empezando desde el sacerdocio hasta yendo al último de los servidores y los que estaban afuera. Pero ese día que Jesús estuvo ahí, no soportó. Botó las mesas de cambio, les dijo, han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. Les gritó. Nadie le dijo nada, sabían que todo lo que estaba diciendo era cierto. Tenía la autoridad de ser Dios mismo. Creo que necesitamos entender que Dios no necesita esos sacrificios ni esos becerros. Por favor, no debemos equivocarnos. Dios no es un Dios carente o un Dios que necesita de nosotros. Esa es la tonta mitología pagana, que hay que ofrecerle una mujer virgen a ese Dios para que la consuma y el fuego, o llega un monstruo y devora a esa virgen o a esa hija de reyes, o hay que llevarle muchos tesoros. ¿Para qué cosa Dios puede necesitar eso? Eso es pura tontería. Y esa misma concepción parece que muchos la pasan a nuestra fe, creyendo que Dios necesita nuestros tratos. Imagine el absurdo pensar que Dios me necesita a mí hoy, aquí. Hay que tener la cabeza en los pies para pensar eso. Que Dios necesita mis ofrendas. Pastor, es que usted como no tiene, pero las mías sí. Qué ridículo lo que piensa. Que Dios necesita de su servicio, de su habilidad. ¿Por qué no me preguntaron a mí? Ay.
Dios solo está esperando de nosotros obediencia, devoción y respeto, mucho respeto por las cosas sagradas. Y cuando yo hablo de cosas sagradas, no voy a limitar a las reverencias que debiéramos mostrar aquí en este sitio, que en una especie de paralelo podríamos decir es un tipo de tabernáculo, un tipo de casa de Dios. Yo voy a extender correctamente la expresión y decir que la Biblia en el Nuevo Testamento dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, tener seriedad con nuestra vida espiritual es mostrarnos reverentes a todo lo sagrado. Y de decir con pertinencia, no, con eso no voy a jugar. Con eso no voy a hacer bromas. Hasta ahí no me meto. Por el respeto y la reverencia a todo lo que gira alrededor de las cosas sagradas. Como lejano ejemplo, pero útil, vino el otro día un hermano y me dijo: no quiero más ser el tesorero del ministerio, quiero servir, pero no quiero más tocar dinero del ministerio. Y yo le pregunté: pero ¿y por qué? Es que mire, pastor, yo no soy ordenado con el dinero. Yo soy de esos que el sueldo me lo dan y al ratito ya no supe en qué me lo gasté. Y para mí no fue preocupación porque sé que gana muy bien y en realidad siempre le sobra. Y se lo dije. Pues sí, me dijo, pero quizá eso es lo que me hace desordenado. Y mire, cada vez que hay una actividad, dijo, me toca poner dinero en el ministerio. Me dijo, ¿por qué? Porque ya no sé si lo manejé bien, entonces por la diule, me dice, siempre pongo de mi dinero. Entonces ya no quiero esa carga. Póngame en otro, me dijo. Yo le dije, pregúntele a alguien de su ministerio, si alguien más ordenado. Pero creo que es un buen ejemplo de mostrar reverencia a las cosas sagradas. Es tu diezmo, cuidado cómo lo tocas. Es sagrado para todos los que le hacemos negocios fraudulentos a nuestro diezmo. Si reverencia tuviéramos, ay. Finalmente, la desobediencia trae consecuencias. Y ya lo sabemos. Es igual que ya sabíamos que hay que bautizarnos, que hay que casarnos, que hay que servir. Ya lo sabíamos. Y yo no estoy diciendo nada nuevo en este estudio. Lo único nuevo para muchos de ustedes es el nombre de Nadab y Abiú y que fuego los consumió. Pero todo lo demás, yo creo que hasta los no cristianos lo saben. De hecho, si alguien quiere saber algo nuevo, rebusqué un poco más y descubrí que algunos estudiosos a la desobediencia deciden dividirla. Habían como 5 o 7 descripciones, dicen desobediencia pasiva, desobediencia parcial, aparente, tardía. La parcial dice, solo cumplimos lo que nos gusta o lo que nos conviene. No, venir a la iglesia y que nos digan que todo va a ir bien, eso sí nos gusta. Además, que nos digan que si depositamos la ofrenda, nuestros negocios van a ir bien. Esa es la parcial. La aparente es el cumplimiento externo de la religión. Cumplir con la cuota dominical. La desobediencia pasiva, entendemos nuestros deberes, pero creemos que no es muy grave no cumplirlos. La tardía, lo haré uno de estos días. No, si mire, yo espero casarme. No, pastor, no crea que yo ignoré todo eso. No, me afectó. Y más tarde le pregunto, ¿y cuándo piensa hacerlo? Uno de estos días. Y si usted está a punto de pensar, es que de seguro tiene 30 años, eso. No, si tiene 58.
Quizás está pensando, antes de morirse, ir donde el abogado. Pues debería ir de una vez por los anillos y también por el féretro. Esa es la desobediencia tardía. Y yo pensé, en fin de cuentas, desobediencia es desobediencia. ¿Para qué les enseño eso? Uno de estos días es probable que Dios con usted o conmigo diga: se acabó la misericordia, ahora es tiempo de justicia. Un Dios justo no permitirá que usted o yo vivamos haciendo lo que nos dé la gana sin poner orden. Yo no desearía animarle a que usted y yo cambiemos por miedo al castigo. No creo que funcione bien. Yo le animaría a que, por amor a Dios, intentemos obedecerlo. Aarón y sus otros 2 hijos fueron tan respetuosos que ni siquiera tocaron los cuerpos. Moisés luego se los advirtió: no se les ocurre tocar esos cuerpos. Usted dirá: ¿pero por qué? Falta de humanismo. Era el papá, eran los hermanos. El protocolo decía que los sacerdotes no debían acercarse a los cadáveres. Aarón y los 2 hermanos, de lejos. Luego, usted verá que hay otra ceremonia en la que Aarón y los 2 hijos prefieren no participar. Y Moisés, enfadado, va y le dice: ¿qué están haciendo? Entonces Aarón le dice: mire, tenemos respeto por Dios. Creímos que esto era lo correcto. Y entonces Moisés dice: bueno, creo que tienen razón. En lo que ustedes hay no es irreverencia, es reverencia. Misael y Elzfán se llamaron los primos que tuvieron que sacar los cuerpos. ¿Sabe que ni siquiera luto hicieron? Es que si hacían luto, Aarón y sus 2 hermanos era como decir: estamos en desacuerdo con lo que Dios hizo. Y estos sí sentían respeto y devoción por Dios. Parece que aprendieron la lección. La pregunta es si usted y yo la vamos a aprender. Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño porque en sus corazones había algo extraño. Hoy es un buen día para nosotros revisar nuestro corazón. Inclinen su rostro y oramos. Señor, gracias por tu palabra. Perdónanos por las veces que hemos sido irreverentes con lo que la Biblia nos manda. Entendemos que lo que debemos hacer es obedecerte.